Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo andamos hoy? Espero que estén con la energía a tope, porque yo estoy que ardo. Y hoy, amigos míos, nos zambullimos en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas, un tema que ha despertado la curiosidad de todos, un tema que ha generado un mar de especulaciones y rumores, y ya llegó el momento de desentrañar la verdad. Hoy vamos a hablar de la deslumbrante, la talentosísima, la inigualable Demet Özdemir y su apellido secreto. O más bien su apellido real, porque finalmente la verdad ha sido revelada. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo estoy que me como las uñas de la emoción. Pero antes de que nos adentremos en este mar de información, un recordatorio rapidito pero crucial. Si aún no lo han hecho en serio, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Es gratis, simple y rápido. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ni un solo vídeo sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco, las series que nos roban el corazón, las últimas noticias sobre sus actores favoritos, análisis detallados y, por supuesto, todo el chismecito que nos encanta. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, vamos a por el chismecito jugoso. Prepárense para descubrir la verdad. Demet Özdemir. Ese nombre resuena en nuestros oídos como una melodía hipnótica, ¿verdad? Un nombre sinónimo de talento, de belleza, de carisma. Un nombre que evoca imágenes de personajes entrañables, de historias románticas, de interpretaciones que nos hacen reír, llorar y soñar. Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado nuestros corazones y que ha ascendido como un cohete en el firmamento de la actuación. La hemos visto brillar con luz propia en series que han marcado un antes y un después en nuestras vidas. ¿Quién no recuerda a la adorable Sanem, la soñadora y espontánea protagonista de Erkencikus, pájaro soñador? Con su energía contagiosa, su sentido del humor y su química arrolladora con Can Yaman, Demet nos regaló momentos inolvidables, conquistando a la audiencia de todo el mundo. Y luego nos demostró su versatilidad actoral, su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices en Doğduğun Ev Kaderindir, Mi hogar, mi destino. En esta serie, Demet nos conmovió con su interpretación de Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que enfrenta duras pruebas con valentía y determinación. Pero, ¿realmente conocemos todo sobre Demet? ¿Sabemos su verdadero origen? ¿Conocemos todos los secretos que guarda la mujer detrás de la estrella? ¿Sabemos de su talento, de su belleza, de su trabajo? Pero, ¿hay algo más? ¿Hay algo oculto, algo que se nos ha escapado? Y uno de esos secretos, uno de los más intrigantes, ha sido su apellido. Siempre la hemos conocido como Demet Özdemir, pero en el mundo del espectáculo, donde los focos iluminan cada detalle, donde la especulación es el pan de cada día, los rumores siempre están al acecho. Y en este caso los rumores han estado circulando durante mucho tiempo. Se especulaba, se susurraba, se murmuraba en los pasillos de la industria, en las redes sociales, entre los fans. ¿Será que Demet Özdemir no era su nombre completo? ¿Habría un apellido oculto? ¿Un secreto familiar? ¿Un nombre artístico que escondía la verdadera identidad de la actriz? ¿Por qué no se mencionaba? ¿Qué se ocultaba detrás de ese apellido aparentemente simple? Y bueno, el misterio, la intriga, la incertidumbre, finalmente han sido resueltos. La verdad ha salido a la luz, gracias a una combinación de fuentes fiables, investigación exhaustiva y, por supuesto, el ojo atento de los fans. Entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, registros civiles. Todo ha sido analizado, diseccionado y confirmado. Demet Özdemir, en realidad, tiene un apellido más. Y ese apellido que ha estado guardado bajo 7 llaves, ese apellido que muchos intuían, pero pocos conocían, es Yaman. Sí, amigos. Demet Özdemir Yaman. ¡Guau! ¿Verdad que suena diferente? ¿Verdad que le da un toque especial? ¿Verdad que ahora entendemos por qué su nombre completo no siempre fue de conocimiento público? Ahora, la pregunta del millón, la que nos quema la lengua, ¿por qué Yaman? ¿Por qué este apellido que no siempre fue tan público? ¿Cuál es la historia detrás de esta revelación? ¿Qué motivaciones llevaron a Demet a revelar su apellido completo después de tantos años? Pues, como suele suceder en el fascinante y a veces enigmático mundo del entretenimiento, las respuestas son variadas y las teorías abundan.
Aquí les presentamos algunas de las más extendidas y aceptadas, basadas en entrevistas, análisis y especulaciones razonables. Una de las teorías más extendidas y plausibles es que Yaman es el apellido de su familia. Se dice que por razones personales, quizás para proteger su privacidad, para separar su vida personal de su vida profesional o para preservar la intimidad de sus seres queridos, Demet decidió utilizar solo el Ozdemir durante un tiempo. Esto le permitía mantener un perfil más bajo, evitar el escrutinio constante de la prensa y proteger a su familia de la fama. Es comprensible que una joven que irrumpe en el mundo del espectáculo, con todo lo que eso implica, sienta la necesidad de resguardar su vida privada. El acoso de los paparazzi y los rumores malintencionados, la invasión constante de la intimidad. Todo esto puede ser abrumador. Por lo tanto, utilizar solo el Ozdemir pudo ser una estrategia consciente para proteger a su familia y a sí misma. Sin embargo, con el paso del tiempo y el éxito creciente, la necesidad de ser completamente transparente y fiel a sus raíces familiares la llevó a revelar su apellido completo. Es como si Demet hubiera llegado a un punto de su vida y carrera donde sintió la necesidad de abrazar completamente su identidad, de mostrarse al mundo tal como es sin esconder nada. Es como si dijera, soy Demet Ozdemir y también soy Yaman. Soy orgullosa de mis orígenes, de mi familia, de mis raíces, y no tengo nada que esconder. Esta teoría se refuerza con la personalidad de Demet, conocida por ser una persona auténtica, sencilla y cercana a sus fans. Para ella, la familia es un valor fundamental, y es lógico que en algún momento de su vida, sintiera la necesidad de honrar a sus ancestros y de compartir su apellido con el mundo. Otra teoría, un poco más ligada al mundo del espectáculo y a las estrategias de marketing, sugiere que el apellido Yaman podría estar relacionado con su pasado familiar o con algún antepasado. Es posible que el apellido tenga un significado especial para ella, quizás un recuerdo de su infancia, un homenaje a sus padres, a sus abuelos o a algún familiar que haya sido importante en su vida. En el mundo de las celebridades, a menudo se eligen apellidos que tengan un valor sentimental, un significado personal que las conecte con sus raíces y con su historia. Podría ser que el apellido Yaman represente una tradición familiar, un legado, un vínculo con el pasado. Revelar ese apellido podría ser una forma de honrar a sus antepasados, de recordar sus orígenes y de conectar con sus raíces. Esta teoría también podría estar relacionada con un cambio en su imagen pública. Al revelar su apellido completo, Demet podría estar buscando una mayor autenticidad, una mayor conexión con sus fans. En un mundo donde la imagen es tan importante, mostrarse tal como es, con todos sus apellidos y con toda su historia, puede ser una estrategia para generar confianza y cercanía con su público. Independientemente de las razones exactas detrás de la revelación del apellido Yaman, lo cierto es que ahora sabemos la verdad. Y creo que, lejos de restarle, esto le suma aún más a la imagen de Demet Ozdemir. Demuestra que es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, con todos sus apellidos y con toda su historia. Demuestra que es una mujer que ha evolucionado, que ha madurado, que ha aprendido a lidiar con la fama y que ha decidido abrazar completamente su identidad. Demuestra que es una persona que valora sus raíces, su familia y su historia. Pero, ¿qué nos dice este descubrimiento? ¿Realmente es algo tan importante? Pues sí y no. En principio, el hecho de que sepamos su apellido completo no cambia nada en su talento como actriz ni en su belleza. Ella sigue siendo la misma Demet que amamos y admiramos. Sigue siendo la misma actriz talentosa, con una sonrisa que ilumina la pantalla y con interpretaciones que nos emocionan hasta las lágrimas. Sin embargo, si nos permite conocerla un poco más. Nos acerca a su historia personal, a su familia, a sus raíces. Nos permite entender que detrás de la fama y el brillo, hay una persona real, con una vida, con una historia, con un apellido. Yaman. Y hablando de Yaman, ¿no les parece que el apellido suena poderoso? Tiene cierto aire de nobleza, de fuerza, de tradición. A mí me gusta mucho. Le da a su nombre un toque extra de sofisticación, de misterio, de glamour. Es un apellido que encaja perfectamente con su imagen, con su personalidad y con su trayectoria profesional. Y no solo eso. La revelación del apellido Yaman también nos da una lección importante, la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo se construye y se manipula, donde la privacidad escasea, donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo,
Demet nos muestra que ser fiel a uno mismo, mostrarse tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, es la mejor manera de conectar con el público y de construir una carrera sólida y duradera. En un mundo donde la falsedad y la superficialidad a menudo triunfan, Demet nos demuestra que la autenticidad es un valor fundamental. Nos muestra que la honestidad y la transparencia son claves para conectar con las personas y para construir una relación de confianza con el público. Y ahora, reflexionemos un poco. ¿Qué significa esto para su carrera? Pues yo creo que en realidad, nada va a cambiar drásticamente. Demet ya es una estrella consolidada, con un gran número de seguidores, con proyectos exitosos y con un futuro prometedor. La revelación de su apellido es simplemente un detalle más, una curiosidad que sus fans sabrán apreciar. No obstante, este pequeño cambio podría tener un impacto positivo en su imagen. Podría generar un mayor interés en su vida personal, en sus raíces, en su historia. Podría fortalecer la conexión con sus fans y generar aún más empatía. Estoy seguro de que a partir de ahora, muchos de sus seguidores comenzarán a llamar a Demet Demet Özdemir Yaman. Y este cambio, esta pequeña modificación, podría ser el inicio de una nueva etapa en su carrera, una etapa donde la autenticidad y la transparencia serán aún más importantes. Y por supuesto me imagino que este descubrimiento generará aún más interés en su vida personal. La gente querrá saber más sobre sus raíces, sobre su familia, sobre su infancia. Querrán conocer la historia detrás del apellido Yaman y descubrir qué significa para ella. Y como siempre, Demet tendrá que equilibrar su vida personal con su vida profesional, manteniendo un cierto nivel de privacidad, pero a la vez compartiendo con sus fans un poco más de sí misma. Un equilibrio delicado, pero que Demet, con su madurez y su experiencia, sabrá manejar a la perfección. Así que, en resumen, la verdad ha salido a la luz. Demet Özdemir Yaman. Un apellido más que se suma a la historia de esta gran actriz. Un apellido que nos recuerda la importancia de la autenticidad, de la transparencia y de la fidelidad a nuestras raíces. Un apellido que a partir de ahora, estará asociado a su nombre, a su talento y a su legado. Un apellido que sin duda marcará un antes y un después en la percepción del público sobre la actriz. Un apellido que nos permite conocerla un poco más, comprenderla un poco mejor y admirarla aún más. Un apellido que al final, no cambia nada, pero al mismo tiempo lo cambia todo. Y bueno, llegamos al final del vídeo, qué rápido se nos fue el tiempo. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre el apellido secreto de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de la información y que les haya resultado interesante. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido satisfacer su curiosidad. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ya sabían sobre esto? ¿Les sorprende? ¿Les gusta más con el apellido Yaman? ¿Creen que esto cambiará algo en su carrera? ¿Qué opinan sobre la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus preguntas y saber qué piensan sobre estos temas. No se guarden nada. Y por favor, no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir, de las series turcas y del chismecito del bueno. Entre más seamos, mejor. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Analizaremos nuevas series, descubriremos secretos de sus actores favoritos y, por supuesto, nos mantendremos al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento turco. No se lo pueden perder. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. De esta manera, se perderán ninguna de las primicias y estarán siempre al tanto de las últimas noticias. Es la mejor forma de estar conectados con el canal. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No se olviden de sonreír, de disfrutar de la vida y de seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento turco. Chao. Y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.